compañeros, que paralelo a este proceso de conocimiento, a este proceso de recordatorio de los temas y de las temáticas ya establecidas entonces durante todo el proceso de aprendizaje que ha llevado entonces a lo que es el desarrollo de la carrera, para que usted efectivamente pues logre finalizar la carrera de Contaduría Pública y Auditoría, es importante entonces que pues podamos llevar este proceso a la praxis. Y fruto de ello es de que de manera paralela pues tuvimos desarrollando entonces, y esperaría que usted haya asumido ese reto en el que haya ido convirtiendo ya su conocimiento teórico en un aspecto práctico, pragmatizarlo a través del desarrollo de un expediente que habíamos ahí entonces puesto de acuerdo en el grupo de apoyo que teníamos, y que al final pues usted haya tomado ese reto de poder iniciar la conformación de su expediente referente a un contribuyente desde la parte de la planeación, la inscripción, la contabilización y por supuesto el cierre. Fruto de eso es entonces, compañeros, que pues durante estos días se comunicaron algunos apreciables compañeros conmigo indicándome qué hacer, cómo optar, cómo tomar la decisión para que yo pueda entonces inscribir a un contribuyente a un determinado régimen de impuestos. Bajo ese apartado, entonces, recuerde usted que en el caso particular del IVA, la ley del IVA establece básicamente que tenemos el contribuyente general o normal y simplemente el pequeño contribuyente. El pequeño contribuyente, todo aquel que efectivamente no sobrepase de 150,000 su monto de ingresos anuales. Mientras que aquel entonces que tenga ya un movimiento mayor a estos ingresos, efectivamente tendrá que ser un contribuyente general o normal. Bajo esa premisa, entonces, si se convierte en un contribuyente general o normal, efectivamente va a estar afecto al impuesto de la renta. La ley de actualización tributaria entonces nos establece dos regímenes básicos para poder entonces optar, ya sea el opcional simplificado, que establece básicamente pues el cálculo del impuesto sobre los ingresos, o también el régimen sobre las utilidades, que en este caso entonces tenemos derecho a costos y gastos. Bajo ese apartado entonces, estimados compañeros, vamos a platicar un poquito acerca de esa parte, cómo efectivamente optar entonces y realizar una planeación tributaria que nos permita efectivamente cumplir con nuestras obligaciones fiscales, pero también garantizar que nuestro contribuyente pues tenga el menor gasto posible. Bajo ese apartado entonces, estamos ya en la semana número 16. Vamos a platicar sobre esta semana en relación a lo que es la transformación, fusión, consolidación y escisión de sociedades. Lógicamente, entonces, esto ya para un proceso que se viene realizando, para una sociedad que está en funciones. Sin embargo, entonces, decía, vamos a consolidar esa parte que tenemos de cómo poder tomar la decisión para poder optar por un régimen u otro a nivel del impuesto de la renta. Entonces voy a permitirme con ustedes compartir un esquema que nos va a facilitar la toma de decisiones en relación entonces a cómo voy a hacer para calcular o establecer cuál es el mejor régimen que me conviene para el impuesto sobre la renta. Bajo este apartado, inclusive yo les motivo, por favor, para que si hay alguna duda, alguna inquietud, pues también lo podamos resolver a través del grupo de apoyo que tenemos en este momento. Pues usted puede escribirme y, por supuesto, entonces vamos a ir realizando este proceso de aprendizaje. Vamos a utilizar esta tabla, este esquema que nos permite establecer cómo ver el punto de equilibrio del ISR, y bajo esa premisa, bajo esa conclusión, determinar entonces cuál es el mejor régimen que me conviene aplicar para mi contribuyente. Entonces, esto es lo que debemos hacer, o debió usted haber hecho también al inicio de la conformación de su expediente, para inscribir al contribuyente y afectar entonces sus ingresos o las utilidades, o al mismo tiempo también considerar, recuerde usted, cuando va a hacer la inscripción, efectivamente entonces considerar a qué régimen entonces lo va a afiliar. Bajo esa parte entonces, en el entendido, por ejemplo, acá, que los ingresos de nuestro contribuyente, y recuérdese que para que usted pueda tomar la decisión de decidir entonces cómo va a afiliar,
a qué régimen va a afiliar a un contribuyente, usted debe de tener ese análisis previo. Y por eso es de que hacíamos la planificación. En la parte de la planificación, usted iba a considerar cuánto era el monto de los ingresos, cuáles eran las actividades que iba a realizar, si le iba a generar costos o no. Y toda esa parte de análisis nos sirve para tomar la decisión y entonces considerar en qué régimen voy a afiliar a este contribuyente. Entonces, en este caso, por ejemplo, nuestro contribuyente tiene montos de ingresos por la suma de 600,000 quetzales. ¿Qué hacemos inicialmente? Entonces, vamos a calcular el impuesto que tendría que pagar esta persona si lo inscribo en el régimen sobre ingresos o el régimen opcional simplificado, establecido entonces en la Ley de Actualización Tributaria. Recuérdese que este régimen no tiene derecho a costos y gastos deducibles, por lo tanto, ¿qué implica acá? Implica entonces que independientemente del monto que tenga con relación a sus costos y gastos, no va a afectarle ni beneficiarle, puesto que se paga el ISR sobre los ingresos. Bajo esta premisa, entonces, consideramos acá que los costos y gastos para este contribuyente son de 460,800. Entonces nos da una utilidad operativa de 139,200 quetzales. Restamos 600,000 menos 460,800 y tenemos una base entonces de 139,200 y aplicamos el régimen sobre las utilidades. Sin embargo, vamos a calcular inicialmente el régimen sobre ingresos o el régimen opcional. Bajo esa parte, entonces, ¿cómo establecemos cuál es nuestra utilidad operativa? Básicamente dividimos los 139,200 entre 600,000 y nos va a dar entonces el 23.20%. Luego, entonces, ¿cuál es el porcentaje de costos y gastos? El porcentaje de costos y gastos es de 76.80, que implica dividir los 460,800 entre 600,000 y ahí vamos a obtener nuestro porcentaje de costos y gastos. Sin embargo, repito, estos son porcentajes que nos van a servir simplemente pues para efectuar medidas de comparación. De acuerdo al régimen sobre ingresos o el régimen opcional, recuerde usted que se aplica una tarifa del 7% adicional a los 30,000 quetzales. Entonces, bajo ese apartado, aplicando lo que establece la Ley de Administración Tributaria, tenemos entonces que, si vamos a hacer una proyección anual, tenemos que considerar que existe un importe fijo que nos permite entonces establecer que, recuérdese usted, sobre la base de los 30,000 quetzales existen entonces un importe fijo de 1,500 quetzales. ¿Por qué? Recuérdese usted que si calculamos inicialmente entonces lo que considere en relación a los 30,000 quetzales por el 5% inicialmente, vamos a tener un importe de 1,500. Ahora bien, como estos 1,500 se van a proyectar, entonces para el año consideramos 1,500 por 12 meses. Eso nos da entonces un importe fijo anual, de 18,000 quetzales. ¿Qué hacemos ahora con la diferencia? De acuerdo con eso, entonces recuérdese que como se sobrepasa de 30,000 mensuales, entonces hacemos la aplicación del 7% referente al excedente de los 30,000 mensuales. Entonces acá, ¿qué hacemos? Ingresos totales que son de 600,000 quetzales menos los 360,000. Recuérdense que estos 360,000 nacen entonces de multiplicar los 30,000 mensuales por 12 meses. Vamos a tener 360,000. A esa diferencia le aplicamos entonces el 7%. ¿Sí? Veamos entonces, ayúdenme a calcular ustedes también. Tenemos entonces, vamos a hacerlo acá en conjunto, por favor. Tenemos acá entonces los 600,000 quetzales menos los 360,000 quetzales, nos queda una base de 240,000. Eso multiplicado por el 7% nos da entonces 16,800, más un importe fijo que son 18,000 quetzales. Entonces vamos a obtener que nuestro ISR sobre ingresos, o en este caso en el régimen opcional simplificado, va a ser de 34,800. Ahora bien, veamos el régimen sobre utilidades. Si tenemos entonces 600,000 quetzales menos costos y gastos, recuérdese usted que acá sí tenemos derecho a costos y gastos deducibles, sí, solo sí, recuérdese por favor, de acuerdo a la Ley de Actualización Tributaria, estos van a ser deducibles, sí, solo sí,
tienen entonces relación directa con el giro habitual del negocio. De acuerdo con ello, usted tiene que saber entender que cuando va a inscribir a un contribuyente, va a tener que considerar cuál es entonces su giro habitual y todo lo que va a generar entonces ganancias y por supuesto eso le va a generar a usted también costos. Si es del giro habitual y tiene relación directa con el giro habitual de la entidad, entonces sí va a ser deducible. Caso contrario, es no deducible. En esta premisa, entonces decimos que 600,000 quetzales son sus ingresos, sus costos de 460,800. Entonces nos queda una utilidad operativa, que en este caso, de acuerdo a la ley de declaración tributaria, recuérdese usted que esto se denomina entonces la base imponible. Esta base imponible, que son 139,200, entonces tenemos 139,200 por el 25% y nos da 34,800. Aquí viene el análisis y entonces usted dice, muy bien, si mis costos y gastos corresponden a un 23.20%, que es lo que tenemos acá, se lo voy a colocar acá con un fondo amarillo, para que usted vea, por favor, entonces, este es mi punto de equilibrio. ¿Qué significa esto? Que yo voy a considerar estar en el régimen sobre las utilidades sí y solo si mis utilidades no sobrepasen el 23.20%. Porque si tengo acá exactamente el 23.20%, si usted se da cuenta, vamos a colocar y vamos a sombrear esto que tenemos acá en la parte inferior, que corresponde al ISR para ambos regímenes, perdón, tenemos que básicamente pagamos 34,800 para ambos. Pero ¿qué sucede entonces? Por ejemplo, vamos a hacer algunos cambios por acá. Supóngase que mis costos y gastos no son de 460,800, sino son de 450,000. Vea usted la diferencia. Mi ISR en el régimen opcional sigue siendo exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque entonces, recuérdese usted que como está afectándose los ingresos, no me va a afectar que tenga o no tenga más costos o menos gastos. No importa. De acuerdo con ello, entonces, es importante que analicemos nosotros acá antes de lo siguiente. Vea usted. Nuestra utilidad operativa ya es del 25%. ¿Qué implica entonces? Que nuestra base imponible es de 150,000, le aplicamos el 25%, aquí tendríamos entonces 37,500. Y esto es lo que usted debe considerar. Acá es donde usted toma la decisión para ver en qué régimen va a afiliar al contribuyente. Puesto que entonces, acá, si usted se dio cuenta, tenemos esto acá, azul a la par, por favor, está sombreado de azul con letra blanca para que usted lo pueda identificar. Ese es nuestro punto de equilibrio. Ya se dio cuenta que si sobrepasamos el 23.20%, entonces si estamos en el régimen sobre las utilidades, eso implica pagar más ISR. Ahora bien, ¿por qué la importancia de que hagamos una adecuada planeación tributaria? Porque entonces acá con esto estamos garantizando que el contribuyente, por supuesto, cumpla sus obligaciones fiscales, pero garantizando de que lo haga con la menor cantidad posible. Entonces acá, ¿qué decisión tomo? Le digo, mire, si usted tiene ingresos de 600,000, pero sus costos y gastos llegan a 400,000, le conviene estar en el régimen sobre ingresos, en el régimen opcional simplificado, porque sus costos y gastos no le cubrirían exactamente lo que usted necesita para rebajar el impuesto. Si por el contrario, ahora hagámoslo al revés, vamos a dejar 500,000 quetzales de costos y gastos. Vea usted entonces que ahora nuestro ISR tendió a disminuir en el régimen sobre las utilidades. En el régimen opcional simplificado sigue siendo exactamente lo mismo y entonces este va a afectarse simplemente. Recuérdese que el ISR opcional es sobre ingresos y entonces independientemente que tengamos más o menos costos, va a ser exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué pasa con el régimen sobre las utilidades? Acá consideramos entonces, vea usted, que nuestra base imponible ahora es de 100,000 quetzales. Sin embargo, entonces, esto hace que nuestro ISR pues tienda a disminuir. Ahora haga la comparación entre lo que usted tiene ahí en azul y lo que tiene en fondo amarillo. Nuestro punto de equilibrio es entonces 23.20%.
Ahora nuestra base imponible representa un 16.67%. Ahora, ¿qué significa eso? Entonces, que mis utilidades no van más allá del 23.20%, entonces voy a pagar menos ISR. Y vea usted, tenemos 34.800 sobre el régimen de opcional simplificado y 25.000 quetzales en el régimen sobre las utilidades. Entonces, con eso estoy haciendo que mi contribuyente aproveche sus costos y gastos y, por supuesto, esto implica pagar menos ISR. Pero es lo que tengo que pensar. Entonces, para tomar una decisión de esta, mis estimados y apreciables compañeros, necesitamos platicar con nuestros contribuyentes, con mis clientes, determinar a qué se va a dedicar y, por supuesto, esa planeación tiene que empezar desde el momento mismo que estamos entonces pensando en inscribir a un contribuyente. Sin embargo, usted toma un contribuyente que ya está en funciones, no se preocupe, venga, analice el caso, recuérdese usted, y efectivamente cuando un contribuyente ya está en funciones es mucho más real, mucho más objetivo, porque lo hacemos en base a los estados financieros que ya esta persona tiene, que ya este contribuyente tiene. Y entonces preveemos el siguiente periodo fiscal y los invitaríamos, estamos en este momento ya pensando en el siguiente periodo fiscal. Entonces, ¿qué implica acá? Hacer una planeación para el siguiente periodo y entonces con esos datos pensar cuál es el régimen que conviene a mi contribuyente, puesto que recuerde usted, en el mes de diciembre tenemos para efectuar los cambios respectivos ante la SAT y entonces empezar un nuevo régimen en el mes de enero. Entonces, sin embargo, es importante que analicemos nosotros estos casos. Ahora bien, ¿cómo determinamos nosotros, mis estimados compañeros, el punto de equilibrio? Es lo que yo necesito que, por favor, podamos entender y de igual manera, por favor, los motivo ahí para que me puedan escribir si es necesario, entonces que repitamos. Vamos a hacer otro caso, por supuesto. Sin embargo, vamos a hacer la aplicación de otro caso que nos permita efectivamente, entonces, determinar cuál es el punto de equilibrio. Entonces, los invito para que con su calculadora hagamos lo siguiente. Recuérdese usted que primero determinamos el régimen sobre ingresos, porque este va a ser efectivamente el punto de partida, porque este, independientemente tenga costos o gastos, va a seguir siendo la misma base. Y entonces tenemos 34.800 que corresponden a lo que es entonces el impuesto de la renta del régimen opcional. De acuerdo con ello, entonces, esa cantidad divídala usted entre la base inicial, que son 600.000, que son los ingresos, y entonces nos da 0.058. Eso multiplíquelo usted por 4 y entonces, ahora, ¿por qué por 4? Porque recuérdese que el régimen sobre las utilidades es una tarifa aplicable del 25%. Entonces, si estamos hablando de un 100%, el 25% corresponde a la cuarta parte, por eso estamos multiplicando ahí por 4. Entonces, a usted ahí le da 23.20%. En su calculadora, por supuesto, va a aparecer 0.232, porque estamos hablando sobre porcentaje. Recuérdese usted que para determinar porcentaje simplemente multiplicamos por 100. Sí, ahí determinamos, vea usted, el punto de equilibrio. Eso es lo que tengo que considerar. Entonces, en base a mi punto de equilibrio, determino, bueno, si mi punto de equilibrio es 23.2, implica que si tengo utilidad superior al 23.2%, me conviene el régimen sobre ingresos o el régimen opcional. Si yo tengo utilidades menores al 23.2%, implica que yo voy a inscribirme en el régimen sobre las utilidades. Entonces, es importante que hagamos esto. Vamos a hacer otro ejemplo por acá en la parte inferior con otro caso. Y de repente propóngame usted alguna cantidad o de acuerdo a lo que usted hizo en su trabajo, ¿sí? Ahí los compañeros están ya interactuando en el grupo. Excelente, gracias. Por supuesto, ahí me están pidiendo el favor que les comparta la herramienta. No hay problema, vamos a hacerlo a efecto de que podamos juntos aprender. Veamos, por ejemplo, supóngase usted que yo voy a tener acá otro contribuyente y entonces este contribuyente voy a pensar, supóngase usted que vaya a tener 5.800.000 quetzales de ingresos. Y pensemos que sus costos y gastos, se me ocurran, es por ejemplo de 4,5 millones. Pues vea usted. Acá entonces hacemos inicialmente otra vez el cálculo del ISR sobre el régimen opcional y tenemos que, independientemente de sus costos y gastos, su ISR va a ser de
398,800. Sin embargo, si yo me voy al régimen sobre las utilidades, con los supuestos que dijimos, que son 5,800,000 de ingresos y 4,500,000 de costos, su ISR va a ser de 325,000. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque veamos, ¿cuál es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio acá es 27,50. ¿Qué implica? Que si mis costos me permiten generar una utilidad operativa mayor a 27,5%, entonces me conviene el régimen sobre ingresos y hagamos la prueba. Supóngase usted que tenemos entonces, veamos los costos y gastos de 5,800,000 quetzales, que corresponden a un 72%, por ejemplo, de costos y gastos. Entonces vamos a decir que estos van a ser 4,176,000 quetzales. Muy bien, vea usted. Estamos hablando que nuestra base imponible es del 28%. Vea usted que esto está sobre los 27,5. Ahora lo invito para que usted vea por acá. Voy a poner en amarillo entonces la base que estamos trabajando acá, que en este caso es del 28%, y voy a colocar acá también con otro color, voy a colocar un fondo acá, vamos a ver que usted lo pueda ver por ahí, celeste. Hagamos la comparación acá de ISR entonces. En el régimen sobre ingresos o el opcional 398,800, en el régimen sobre utilidades 406,000. Ahora, varió, por supuesto, pero ¿por qué? ¿De dónde voy a partir entonces? Compare entre el 28 y 27,5%. Entonces, como sobrepasó el punto de equilibrio, que es 27,5, entonces me conviene el régimen sobre ingresos, el régimen opcional. Ahora hagamos el siguiente cálculo. Veamos ahora si nuestros costos y gastos ya no son de un 72%, son de un 73%. Veamos entonces, 5,800,000 quetzales por el 73%, y nos da entonces que nuestros costos y gastos van a ser de 4,234,000. Y vea entonces usted, nuestra base imponible es del 27%. ¿Qué implica entonces? Vea usted los resultados de ISR. Como acá estoy determinando que mi punto de equilibrio es 27,5, pero como tengo menos al 27,5, mi ISR anual es menor. Tenemos 398,800 en el régimen opcional y ahora tenemos 391,500 en el régimen sobre las utilidades. Entonces, acá vuelvo otra vez, compañeros. Es importante que yo determine el punto de equilibrio y en base al punto de equilibrio, entonces voy a determinar mi régimen que voy a afiliar a mi contribuyente. De esa cuenta, entonces, vea, por favor. Repito, entonces, ¿qué hacemos para determinar nuestro punto de equilibrio? Vamos a partir primero con lo que tenemos entonces en los impuestos, en este caso en el régimen sobre ingresos, en el régimen opcional. ¿Qué hago? Entonces volvamos a hacer el cálculo para que usted pueda determinar cómo se realiza entonces el punto de equilibrio. Tenemos 398,800 en este caso, dividido los 5,800,000 y lo multiplica por 4 y luego por el 100, que significa el porcentaje, y nos da 27,5%. Así vamos a determinar nosotros el punto de equilibrio. Entonces, esto es parte de todo un proceso de planeación tributaria que uno va a hacer para el contribuyente a manera de determinar qué es lo que a este contribuyente le conviene. Entonces, repito, son procesos que tenemos que hacer en el caso particular de ustedes, en el texto paralelo que están trabajando, que les pueda permitir tomar la decisión para que efectivamente afiliemos a un contribuyente al ISR en el entendido de que está entonces como régimen general o normal del IVA. De acuerdo con ello, entonces esperaría que hayamos aprendido a calcular esta parte. Vamos a continuar con lo que es entonces nuestros contenidos para esta clase y que efectivamente pues nos pueda servir también para poder culminar este proceso.
Entonces decíamos, vamos a platicar hoy acerca de la transformación, fusión, consolidación y escisión de sociedades. De acuerdo con ello, entonces, el objetivo de la clase es establecer en el estudiante la base para registrar contablemente las operaciones que surjan del cambio de personalidad jurídica de una entidad y de la unión o separación de varias sociedades. De acuerdo con ello, inicialmente hablamos de la transformación de sociedades. La transformación de sociedades simplemente, su nombre indica, va a ser simplemente un cambio. La transformación es cambiar, es convertirse en algo más. Entonces, cuando hablamos acá de la transformación de sociedades, consiste en el cambio de personalidad jurídica de una empresa, ya sea por conveniencia desde el punto de vista de la responsabilidad o para reforzar el capital de trabajo para realizar o convertirse de acuerdo a presentar nuevas formas de financiamiento o innovaciones de operaciones productivas y empresariales. De acuerdo con ello, entonces, en el marco legal, tenemos que la transformación de sociedades está regulada por el Código de Comercio en su artículo 262, que indica literalmente lo siguiente. Las sociedades constituidas conforme a este código pueden transformarse en cualquier otra clase de sociedad mercantil. La sociedad transformada mantiene la misma personalidad jurídica de la sociedad original. En este caso, entonces, la transformación de sociedades va a permitirse, entonces, generar un cambio, pero podría ser, entonces, absorbiendo a otras o simplemente robusteciéndose. De acuerdo con ello, entonces, el decreto 2-70, Código de Comercio, permite la transformación de estas sociedades. En la transformación de sociedades se aplicarán las disposiciones contenidas en los artículos 258, 259, 260 y 261 del mismo cuerpo legal, decreto 270, Código de Comercio. ¿Qué procedimientos aplicamos para la transformación de sociedades? Las operaciones contables consistirán en el cierre de operaciones, elaboración de estados financieros, apertura de registros de la nueva sociedad transformada con base en las disposiciones legales que le son aplicables al tipo de sociedad. Entonces, básicamente estamos preparando un cierre contable para dar lugar a la transformación de las sociedades. De acuerdo con ello, entonces, ¿qué procedimiento seguimos? Primero, se presenta el balance general de la empresa que va a ser objeto de transformación. Se realizan los ajustes previamente convenidos, modificando el capital relativo a pérdidas o ganancias determinados por los ajustes realizados. ¿Por qué es importante esta parte? Recuérdese usted que al momento de conformar una nueva sociedad, las sociedades que la van a integrar simplemente van a dar algunas condiciones. Por ejemplo, el hecho de tener, supóngase usted, unos 100,000 quetzales en caja, pero dicen ellos que van a trasladar solamente 75,000, o que se les pueda reconocer de repente un crédito mercantil. Entonces van a ser algunas condiciones que se van a presentar y por lo tanto hay que modificar ese traslado de los estados financieros. Entonces hay que realizar los ajustes efectivamente convenidos entre los socios. Se procede a realizar las partidas de cierre y su respectivo capital. Entonces estamos trabajando acá, como les mencionaba, un cierre contable para dar lugar a la apertura contable de la nueva sociedad. Cuando ya se haya realizado todo el proceso de cierre de la sociedad, se procede a operar la nueva sociedad de la siguiente manera. Se aperturan las cuentas de la nueva sociedad, se elabora el balance general a la fecha de la transformación, se realizan las modificaciones o ampliaciones del capital social con la que la entidad iniciará sus operaciones a efecto entonces de generar la información fidedigna que sea financiera. Luego también tenemos entonces la fusión de sociedades. La transformación es un cambio. Acá va a ser fusión, va a ser unión. Entonces se conoce también como fusión por absorción o fusión por incorporación. ¿Qué implica acá? Implica entonces que una sociedad robusta va a absorber, va a tomar en su haber a otras que de repente pues tienen algunos problemas financieros. Normalmente esto pasa. Entonces otra lo que hace pues es absorberla, hacerse cargo de ella y entonces pasa a formar parte de esa sociedad. O en su momento también puede suceder que haya fusión de sociedades para robustecer. La empresa A, la empresa B tienen una buena situación financiera, tienen entonces un equilibrio financiero, sin embargo, como tienen el mismo interés, como tienen los mismos objetivos, entonces se unen para lograr obtener mejor mercado. Entonces vamos a tener diferentes formas de fusión. La fusión se produce cuando una empresa adquiere bienes, derechos y contrae obligaciones de otra u otras sociedades mercantiles. Este tipo de transacción motiva un doble efecto. ¿Cuál es?
La entidad que adquiere los bienes derechos y asume los pasivos u obligaciones de las demás sociedades que van a fusionarse mantiene su identidad o personalidad jurídica. Número 2. Las otras que van a fusionarse o simplemente van a ser absorbidas por la primera, entonces desaparecen. Esas van a ser las dos formas entonces en que va a darse o estos van a ser los resultados de la fusión de las sociedades. ¿Cuáles son los aspectos legales a aplicar? La fusión y transformación de sociedades está normada por el capítulo 12 del Código de Comercio, decreto 270, artículos del 256 al 262. La fusión de sociedades es la combinación de negocios a través de comprender y emprender una nueva actividad industrial o comercial a gran escala, con el objetivo evidente de tener entonces mejor economía que les permita producir a precios bajos. Tienen más capacidad, más capital, por lo tanto pueden adquirir entonces a granel, por ejemplo, si es una industria, materia prima, y eso le permitirá entonces tener bajos precios, ofrecer un producto mejor y lograr más altos rendimientos, porque entonces van a tener mayor capacidad productiva. De acuerdo con ellos, la fusión de sociedades entonces simplemente mezcla incentivos y ventajas, que es casi imposible de lograrlo en forma aislada. Por ello se hace necesario unificar esfuerzos o patrimonios para consolidarse de mejor manera ante el mercado. Para el caso concreto de la fusión de sociedades mercantiles, se encuentra regulado entonces en los artículos 256 al 261 del decreto 2-70 del Código de Comercio. Entonces, ahí vamos a tener lo relativo a la fusión de sociedades. Veamos entonces, de acuerdo con el artículo 256, cuáles son las formas de fusión. La fusión de varias sociedades puede llevarse a cabo en cualquiera de las siguientes maneras. Entonces, número 1, por la creación de una nueva sociedad y la disolución de todas las anteriores que se integren a la nueva. En este caso, entonces, simplemente aparecen varias sociedades con su capital, con su giro, y entonces forman una nueva sociedad. En este caso, entonces, es por común acuerdo que van a considerar entonces la formación de una nueva sociedad y entonces, independientemente de las demás, si están en una situación precaria financieramente hablando o simplemente pues están robustecidas para hacer frente a los acontecimientos económicos que se puedan presentar, deciden ponerse de acuerdo y formar una nueva sociedad. Entonces, primera forma en que se puede llevar a cabo la fusión de sociedades. En la transformación, recuerden, simplemente, pues yo puedo convertir de una sociedad colectiva a una sociedad anónima, de una responsabilidad limitada a una sociedad en comandita, etcétera. En cambio, en la fusión, simplemente, pues tenemos acá, la primera, dijimos, ahí simplemente, pues desaparecen todas las figuras sociales que se tenían y entonces se ponen de acuerdo en la escritura de constitución, se realiza entonces esa transformación, esa fusión, se da la nueva figura social y entonces ya tenemos una nueva sociedad mercantil. Y lógicamente esta van a ser entonces con sus derechos y obligaciones. Y bajo esa premisa entonces hay que considerar todas las obligaciones que competen a esta nueva sociedad. Entonces ahí vamos a tener la creación de una nueva sociedad. Número 2, por la absorción de una o varias sociedades por otra, lo que produce la disolución de aquellas. ¿Qué significa entonces acá? Cuando hablamos de absorción, simplemente es entonces que yo voy a comprar, llamémoslo en términos coloquiales, otras sociedades de menor escala, de menor tamaño, a efecto entonces de que yo me haga cargo de todas ellas a la vez. ¿Qué sucede entonces? Si yo tengo en la empresa A que tiene grandes capitales y veo la empresa B y C que son pequeñas, entonces yo vengo, las adquiero y entonces va a ser la absorción. Estas desaparecen, se disuelven esas sociedades y pertenecen a la sociedad A. Por lo tanto, la sociedad A mantiene su forma organizacional, mantiene entonces su figura social. Entonces vamos a tener la otra forma correspondiente a la fusión de sociedades. En este caso, entonces, por absorción. Simplemente, repito, hacerse cargo entonces de las otras sociedades que de repente presentaban ahí algunas limitantes en relación entonces a su situación financiera. Esto sucede normalmente, por ejemplo, cuando pequeñas sociedades
tienen la necesidad de capitalizarse, puesto que de repente asumieron algunos compromisos, algunas obligaciones y que en su momento les es difícil poder entonces cumplir. De acuerdo con ello, entonces, se acercan, negocian con otra sociedad a efecto entonces de que no puedan irse a la quiebra, puesto que tienen deudas que cumplir, tienen obligaciones que contrajeron y por lo tanto eso hace que necesiten del acompañamiento, del apoyo financiero para no entonces irse efectivamente a la quiebra. Entonces van y negocian para que puedan ser absorbidas por otras. O en su momento también hay entidades que teniendo pues un soporte financiero adquieren los servicios de otra a efecto también de que puedan ampliar su mercado. Entonces van a ser formas que tenemos para la fusión de sociedades tipificadas en el Código de Comercio. En todo caso, la nueva sociedad o aquella que ha absorbido a las otras adquiere los derechos y obligaciones de las sociedades disueltas. Implica entonces no solamente adquirir bienes, derechos, sino también las obligaciones que las otras sociedades tienen. Bajo esta parte, entonces decíamos, si una sociedad pequeña tiene entonces obligaciones, en este caso, por ejemplo, créditos, préstamos, entonces es la nueva sociedad la que se va a hacer cargo de pagar estas obligaciones que fueron contraídas por las sociedades pequeñas o simplemente otras que son del mismo tamaño, pero con consideraciones hoy que están afectándolo entonces por tener un alto índice de pasivos. Entonces, es importante que apliquemos entonces acá este proceso de sociedades. Entonces, las obligaciones no desaparecen. Las obligaciones pasan a formar parte también de lo que es la nueva sociedad o simplemente a la sociedad que está absorbiendo a las otras. Entonces, no desaparecen estas obligaciones. De acuerdo con ello, entonces, el artículo 259 establece la necesidad de la resolución e inscripción de la fusión de sociedades. La fusión de sociedades entonces deberá ser resuelta por el órgano correspondiente de cada una de las sociedades en la forma y términos que determina su escritura social. En este caso, recuerdes entonces que se va a resolver las condiciones en las que se va a participar de esta fusión. Entonces, estas condiciones se van a dejar plasmadas en un documento legal denominado entonces escritura social, la cual va a ser elaborado entonces por un profesional del derecho. En esta va a dejar indicado qué es entonces el aporte, cuáles han sido los aportes, los bienes, derechos u obligaciones de cada una de las sociedades para que pueda pasar entonces o proceder a formar parte de otra sociedad, en este caso una fusión por absorción o simplemente la conformación de una nueva sociedad. Pero entonces en la escritura social queda exactamente la información de cómo es que va a iniciar operaciones esta nueva sociedad o la fusión por absorción de estas sociedades. Entonces, por eso decíamos, recuerden, estimados compañeros, al inicio, cuando estábamos hablando principalmente del inicio de operaciones contables de las sociedades mercantiles, es fundamental y es importantísimo tener a la mano la escritura social o escritura de constitución. Los acuerdos de fusión deben inscribirse en el registro mercantil, siendo título suficiente para ello las actas notariales en las que se transcriba lo acordado por cada sociedad. En este caso, entonces, ¿qué es lo que trasladan? ¿Cuánto trasladan? ¿En qué términos trasladan esta información que va a generar entonces también información financiera? Entonces, esto permite efectivamente entonces que se consideren en la escritura social las condiciones por las que van a formar esta nueva sociedad o por los que se van a absorber. Hecho el registro, deberán publicarse conjuntamente los acuerdos de fusión y el último balance general de sociedades en el diario oficial y en otro de mayor circulación en el país por 3 veces en el término de 15 días. Esto entonces para los edictos que se van a presentar en lo que corresponde al registro mercantil. ¿Qué pasos aplicamos para la fusión de sociedades? Número 1, la aprobación por los órganos correspondientes de las sociedades que se fusionan conforme a lo establecido en la escritura social. En este caso, entonces, dejando indicado cuáles fueron las condiciones para las cuales se está fusionando esta sociedad.
correr los ajustes que se hayan convenido de acuerdo con las transacciones efectuadas, preparación de estados financieros y determinación del capital líquido que traspasará a la empresa adquiriente, las partidas de cierre de cada una de las empresas que se fusionarán, ajustes a los capitales respectivos. Esto recuérdense porque estamos bajo un cierre de una sociedad y la apertura de una nueva o simplemente la continuidad de otra por absorción. La apertura de una nueva sociedad ya fusionada. Entonces ese sería el procedimiento a aplicar contablemente. En la función de sociedades, los títulos son suficientes para que figuren dentro de las actas notariales en las que se transcriba lo acordado por cada sociedad. En este caso, entonces, va a dejar indicado cuánto es el aporte y en qué consiste cada aporte de cada sociedad a la nueva. Hecho el registro, deberán publicarse conjuntamente los acuerdos de fusión y el último balance general de las sociedades en el diario oficial. Recuérdense que acá estamos entonces también cerrando ya las sociedades que van a ser absorbidas o simplemente porque van a conformar una nueva y por lo tanto hay que informar de esa parte. Y luego entonces se van a realizar los edictos de acuerdo a lo que establece el registro mercantil. Estos se van a publicar 3 veces entonces en un término de 15 días. Adicional a eso, entonces, pagar 250 quetzales por concepto de timbres en el testimonio de la escritura social. Eso con base en los artículos 5, numeral 17 del decreto 3792 de la ley del impuesto sobre timbres y papel sellado especial para protocolo. Entonces, es importante que se cumpla con estas garantías. Luego, entonces, vamos a considerar también lo relacionado con lo que es la consolidación, que también es parte fundamental de la fusión. Pero ¿cuál es la diferencia? La consolidación se conoce como fusión por integración. Recuérdense que la otra era fusión por absorción, simplemente que yo adquiera los derechos y obligaciones de otros. Acá no. Acá estamos frente a un caso de consolidación cuando dos o varias empresas unifican sus intereses financieros para crear una nueva persona jurídica, una sociedad anónima que se haga cargo de todos los bienes, derechos y obligaciones de las otras firmas que ya existan. Ahora vean. La consolidación tiene la exclusividad de que va a formar una sociedad anónima. En la fusión por absorción no era necesario. Acá sí, van a consolidarse y porque entonces van a consolidarse, necesariamente se necesita una nueva sociedad y esta va a ser una sociedad anónima como figura de sociedad mercantil. ¿Cuáles son los pasos? La aprobación por la administración de las sociedades que se consolidan conforme a la escritura social, los ajustes que se hayan convenido, que ya platicamos también, que se aplican a los procesos anteriores, la preparación de los estados financieros y determinación del capital que va a pasar a la nueva empresa, las partidas de cierre de cada una de las empresas que se van a consolidar y la apertura de la nueva sociedad ya consolidada. Entonces tenemos la contabilidad acá de una sociedad anónima. ¿Qué diferencia hay entre la consolidación y fusión entonces? Simplemente en la fusión una de las compañías que interviene, la adquiriente mantiene su identidad y por lo tanto solamente absorbe a las demás, mientras que en la consolidación las firmas participantes sacrifican su identidad para dar paso a una sociedad anónima efectivamente nueva. En la generalidad de los casos, los antiguos socios se convierten en accionistas de la entidad naciente. De acuerdo con ello, entonces, también vamos a considerar la escisión de sociedades. Ahora bien, la escisión es lo contrario a la fusión. Si en la fusión se unen o absorben, acá la escisión es la división. Entonces, la escisión de sociedades anónimas es el fenómeno inverso a la fusión. Es decir, es una nueva división empresarial a la que se da un desmembramiento y bajo esta parte se da una división y por lo tanto entonces se divide el patrimonio para crear nuevas sociedades. El autor guatemalteco Arturo Villegas Lara es de la opinión que la sociedad matriz debe subsistir. ¿Por qué? Para que entonces pueda generar ese control a las demás sociedades. En el aspecto legal, en Guatemala se carece de regulación legal, respecto a lo que es la escisión de sociedades. Por lo tanto, acá el notario que lleva a cabo esta escisión debe armonizar los intereses de las partes y debe prever todos los aspectos que puedan presentarse. Sería necesario que en una futura revisión del Código de Comercio, pues contemplar esta figura, puesto que no está enmarcada en la regulación legal. La decisión de sociedades es un fenómeno que se da simplemente por la división de una sociedad en cuanto a su patrimonio de dos o más partes, las cuales entonces van a traspasar parte de su capital a una nueva sociedad. En este caso aplicable regularmente en Estados Unidos, tal es el caso, por ejemplo, de Microsoft. Se le pidió a Bill Gates que efectivamente, pues para no tener monopolio, pues él pudiera
dividir las sociedades. Entonces se creó una escisión de sociedades. Por lo tanto, su etimología de escisión proviene del latín scisio, que quiere decir cortadura, forma sustantiva abstracta de scindere, que significa hender, cercenar, cortar o dividir. Esto es lo que corresponde entonces a las sociedades, en este caso a través de su escisión. De acuerdo con sus antecedentes, la escisión de sociedades simplemente pues apareció en Francia, Italia, Alemania y España para poder dar entonces ya una fusión al revés, es decir, dividir las sociedades en otras pequeñas. Vamos a poner solamente un ejemplo de la ley de sociedades mercantiles en el caso de Argentina, que ahí sí contempla en su artículo 88 la decisión, que se da a través de estos apartados, de estas ocasiones. Una nueva sociedad sin disolver destina parte de su patrimonio para que en base a este patrimonio pueda convertirse o participar en la creación de una nueva sociedad. También se da sin disolverse cuando se destina parte de su patrimonio para constituir varias sociedades nuevas, o simplemente se da la decisión cuando se disuelve una sociedad sin liquidarse para constituir con la totalidad de su patrimonio nuevas sociedades. Entonces, un ejemplo de lo que regulan las leyes a nivel internacional relacionado con la decisión de sociedades, recordando que en Guatemala no es aplicable este proceso. Entonces, mis estimados compañeros, agradezco mucho su atención, esperaría que vayamos aprendiendo y que debemos continuar nuestro aprendizaje. Las preguntas que están ahí en su pantalla, los invito a dar entonces una nueva lectura, un reforzamiento de los contenidos que hemos platicado el día de hoy y eso permitirnos entonces mejorar nuestro acervo en materia educativa. Muchísimas gracias por su atención, les deseo éxitos, nos estamos saludando entonces por esta vía. Bendiciones a cada uno.